Esta semana vamos a ver lo que son los sistemas de los números enteros y divisibilidad, ¿no? Eso va a ser el tema que vamos a desarrollar esta semana. No se olviden que cuando nosotros dividimos, la división nos puede salir exacta o inexacta, ¿no? Si es exacta, podré establecer los criterios de divisibilidad. Y si no es exacta, veremos el caso en que estamos en una división entera, ¿no? Y en una división entera hay que tomar en cuenta el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que en una división entera inexacta hay división por defecto y por exceso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. Entonces veamos el algoritmo de la división. Algoritmo de la división. Para los números enteros de dividendo, el D minúscula divisor, y como estamos en una división entera, el divisor tiene que ser mayor que C. Existen dos únicos números enteros, el Q, que será el cociente, y R, que es el residuo. Tales que se verifica lo siguiente, que el dividendo es el divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Dividendo es divisor por cociente más el residuo. Obviamente el residuo tiene que ser menor que el divisor, ¿no? Y tendrá que ser mayor o igual a 0. Decíamos que iban a haber divisiones inexactas, ¿no? División inexacta. Cuando hay residuo, ¿no? Cuando el residuo es diferente de 0. Y ahí vemos dos tipos. División por defecto, que sería divisor es igual, o dividendo es igual a divisor por cociente por defecto más el residuo por defecto. Cuando es por defecto es más. Es más. Y como es una división inexacta, el residuo tendrá que ser mayor que 0 y menor que el divisor. Pero ¿qué pasa cuando la división es por exceso? Tendré dividendo, que es divisor por cociente por exceso, menos, cuando es por exceso ya es menos el residuo por exceso. Nuevamente, como es inexacto, el residuo por exceso tendrá que ser menor que el divisor, pero mayor que 0. Pero cabe resaltar las siguientes propiedades. Que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a divisor. Entonces hay que tener en cuenta esto. Residuo por defecto más residuo por exceso debe ser el divisor. También que el cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. ¿Ya? El cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. También hay que tener en cuenta dos hechos importantes. En esta división
por defecto, vamos a tener un residuo máximo. El residuo máximo es cuando se aproxima al mayor. Como no puede ser D, el residuo máximo será 1 menos que el divisor. Residuo máximo, divisor menos 1. De manera análoga, este residuo por defecto es mayor que 0. Entonces, como estamos en una división entera inexacta, entonces debe haber un residuo mínimo. Y como tiene que ser mayor que 0, el residuo mínimo será la unidad porque estamos en una división entera inexacta. Entonces, el residuo máximo, divisor menos 1, y residuo mínimo, la unidad. Tenemos eso. Ahora, ¿qué sucede si ya no es inexacta? Entonces se convertirá en una división exacta. Si se convierte en una división exacta, estamos frente a que el residuo va a ser 0. Entonces, dados los números D y D minúscula, pertenecientes a los enteros, porque estamos en una división entera, con D mayor que 0, se dice que D es divisible por D minúscula si existe algún K en los enteros, tal que D es el D minúscula por el K. Y se denota D es un múltiplo de esta D minúscula. En otras palabras, si yo pasara a dividir el D, sale una cantidad entera. Ahí estamos en una división entera exacta, ¿no? Y cuando eso ocurre, se dice que el dividendo es un múltiplo de su divisor. En lo anterior también habría que recalcar eso, ¿no? Si ustedes se percatan, ¿quién es el dividendo? Divisor por cociente por defecto más el residuo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dividendo siempre va a ser un múltiplo del divisor más el residuo por defecto. O en el caso de división por exceso, el dividendo va a ser un múltiplo del divisor menos el residuo por exceso. Ya lo vamos a señalar posteriormente, nuevamente. Observación. Siempre, cuando es exacta, el dividendo es un múltiplo de su divisor. ¿Y cómo se lee? D es divisible por D. D es un múltiplo del D. D es un divisor de D. Entonces, cualquiera de estas notaciones para señalar que es divisible por D, ¿no? Por ejemplo, 24 es divisible por 6, porque 6 por 4 es 24. Menos 20 es divisible por 5, ¿no? Y 8 es un divisor de 40. Tenemos eso. Propiedades. Para D, N, R, S, A y B, en los enteros positivos, ¿qué vamos a tener? Que si yo tengo un múltiplo de D y le sumo o le resto otro múltiplo de D, el resultado final sigue siendo múltiplo de D. Puede ser más o puede ser menos, ¿ves? Pero la diferencia o la suma siempre es múltiplo de este D. ¿Qué más? También podría decir, ¿no? Que cuando yo multiplico a un múltiplo de D por cualquier número, a un múltiplo de D por cualquier número sigue siendo múltiplo de D. Sigue siendo múltiplo de D.
También cuando multiplico un múltiplo de D por otro múltiplo de D, sigue siendo múltiplo de D. Cuando elevo a una potencia o un múltiplo de D, sigue siendo un múltiplo de D. Entonces, estas propiedades son muy importantes para poder simplificar, ¿no? Entonces, si tengo suma, me basta poner 1. Si tengo una multiplicación, me basta poner 1. Si tengo producto, me basta poner uno de ellos. Si tengo una potencia, me basta poner múltiplo de D. De manera similar, tengo un múltiplo de D más R y un múltiplo de D más S. Entonces, la multiplicación va a seguir siendo múltiplo de D y más la suma de los dos restos, o la multiplicación de los dos restos, ¿no? Más la multiplicación de los dos restos. Entonces no tiene sentido desarrollar todo esto. Ya de frente será un múltiplo de D más el producto de estos dos. En una potencia pasa algo similar. Yo tengo un múltiplo de D más R. Esto es lo mismo que poner múltiplo de D más R a la N. Todo el desarrollo se reduce a esto. Todo este desarrollo al efectuar la multiplicación se reduce a esto. Ahora, no se olviden de lo siguiente. ¿Quién era el dividendo? El dividendo era divisor por cociente más el residuo por defecto, ¿no? Por defecto. O también era el dividendo por el cociente por exceso menos el residuo por exceso, ¿no? Pero sin hacer mucho esfuerzo, este es múltiplo de D. Esto también es múltiplo de D. ¿Ve? Sin hacer mucho esfuerzo, me queda residuo por defecto. Esto pasa, como está con menos, pasa a sumar. Y esto pasa a restar. Y a un múltiplo de D, el resto de un múltiplo de D sigue siendo múltiplo de D. Y como estos números son pequeños, menores que D, su suma no puede superar a D. Por lo tanto, el residuo por defecto más el residuo por exceso tiene que ser igual a divisor. ¿Ve? Y eso es una propiedad que ustedes conocen, ¿no? Que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a divisor. Lo que aparece en esta parte, ¿no? Residuo por defecto más residuo por exceso es el divisor. Esta propiedad también hay que tomarlo en cuenta. Se utiliza con suma frecuencia. Mírenme. A diferencia de esta del 6, aquí era más. Y el 8 ya es menos, ¿no? Cuando era más salía como más. Pero cuando es menos, va a depender de la potencia. Y la potencia es par, n es par, va a absorber el signo. Por eso que sale más. Sale más. Pero ¿qué pasa si la potencia es impar? Si n es impar, entonces mantiene el signo. ¿Ve? Si es menos, es menos. Mantiene el signo. Entonces hay que tener en cuenta el signo cuando la potencia es par o impar. ¿Ya? Cuando la potencia es par, absorbe el signo, se convierte en más. Pero cuando la potencia es impar, mantiene el signo.
Se utiliza mucho para simplificar problemas, así que deben recordar esta propiedad. También, si decimos que n es un múltiplo de a más menos el residuo, o b es un múltiplo de b más menos el mismo residuo, miren, el residuo está coincidiendo, y también debe coincidir. Si acá es más, acá debe ser más. Si acá es menos, acá también debe ser menos. También debe coincidir eso. Solamente en ese caso, cuando hago coincidir los restos y cuando hago coincidir los signos, yo podré decir que siempre este n va a coincidir con el mínimo común múltiplo de estos dos. Y si es más, irá más el residuo. Si es menos, irá menos el residuo. Pero como estamos hablando de coincidencia, puede coincidir una vez, dos veces, tres veces, por eso que n puede ser un múltiplo de este mínimo común múltiplo. Pero siempre que busquen coincidencias, van a aplicar mínimo común múltiplo. Y todas las coincidencias serán un múltiplo de ese mínimo común. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta propiedad. La clave es hacer coincidir los restos. ¿Y cómo se hace coincidir esos restos? Sumando, restando adecuadamente, sin que altere la expresión. Y acá también, en la propiedad de 10, podemos decir lo siguiente. Ya lo mencionamos la semana anterior, pero siempre un numeral va a ser un múltiplo de su base más la cifra de las unidades. El numeral va a ser un múltiplo de su base más la cifra de las unidades. ¿Qué más? Y esta propiedad 10 vamos a utilizarla también en un problema. Así que presten atención. Si hiciera un corte ahí, ¿no? Entonces miren cómo va a quedar. N va a quedar A hasta Z, ¿no? En base N más y X en base N. Estoy cortando en dos numerales, pero para que no altere, ¿qué debe pasar? Allá le he quitado dos cifras, entonces la primera expresión queda afectada por la base a la cantidad de cifras que le han quitado. ¿Ve? Y si tenemos eso, yo puedo decir que este numeral, como tiene este desarrollo, será un múltiplo de n cuadrado, más este sería en este caso el resto. Por eso decimos que este numeral también puede ser un múltiplo de el n cuadrado más el resto, que sería esto. ¿Ya? Profesor, ¿y qué hubiera pasado si cortaba en tres cifras? Si cortaba en tres cifras, hubiera hecho el corte ahí. Entonces, lo único que diría es que la primera parte es un múltiplo de n al cubo, porque le están quitando tres cifras. Acá sería 3. Más el resto. En este caso, todo esto sería el resto. Todo eso sería el resto. ¿No? Si cortaran en 4, sería 4, ¿no? N a la cuarta, un múltiplo de n a la cuarta más las cuatro cifras que quedan, ¿no? Así se maneja esa propiedad 10. Ya, lo vamos a utilizar, por eso lo estoy mencionando. Y ahí está. Si hiciéramos el corte en 3, sería un múltiplo de n al cubo
más las 3 cifras que quedan. ¿Okay? Si hicieran el corte en 4, acá sería 4 más las 4 cifras que quedan, ¿no? Tenemos eso. Restos potenciales. Calcule los restos potenciales de 10 respecto al módulo 7. En otras palabras, al dividirlo entre 7. ¿No? Pero 10 a la 0 es 1. Ahí está el 1. Y ese 1, y ustedes saben que si le sumo 0, 0 más 1 sigue siendo 1. Pero 0 es múltiplo de cualquier número, entonces ese 0 lo puedo poner como múltiplo de 7. Entonces acá sería el primer resto potencial para 10 a la 0 es el 1. En módulo 7 o en divisor 7. En cambio, 10 a la 1 es 7 más 3. Y 7 es un múltiplo de sí mismo, más 3. Este sería el resto potencial. 10 al cuadrado, 100. Pero 100 es 98 más 2. Y 98 es múltiplo de 7. Este es el resto potencial, ¿no? 10 al cubo, 1000. 99 es múltiplo de 7. No, ¿no? Entonces, 999 no. Pero 1001, sí, ¿no? Pero 1001 es 1000 menos 1. Es 1000. ¿Ve? Entonces, acá hay un resto potencial por exceso, ¿no? Por exceso. Acá también hay por exceso. Pero miren lo importante cuando han hecho eso. Llega algún momento en que se repite, ¿ve? Uno empezó en 1 y otra vez se va a 1, ¿ve? Entonces no tiene sentido seguir calculando los restos potenciales porque hay un ciclo. Y después de ese ciclo empieza a repetirse. Entonces, este tipo de análisis hay que buscar para no estar calculando reiteradas veces potencias innecesariamente. Si yo sé cuál es el círculo, ya sé cuál es el ciclo, ya puedo más o menos ver el comportamiento para potencias grandes. Solamente basta escribirlo en esta forma. Después de, después de ¿qué potencia regresamos a lo mismo? 6, ¿no? Cuando sea 6 a la acá, regresamos a esto, ¿no? Cuando sea 6K más 1, será esto de acá. Cuando sea 6K más 2, será esto. Y así sucesivamente. Entonces, no tiene sentido buscar esto. Basta encontrar un ciclo para saber el comportamiento, cuándo va a regresar al primero. Y a partir de ahí empieza a repetirse. Empieza a repetirse. Entonces, luego del sexto, tiene esta forma, ¿no? Entonces, cuando la potencia sea 6K, esta forma, 6K más 1, esta forma, 6K más 2, esta forma, y así sucesivamente.
Rápidamente, que apreciamos en este ejemplo, dice determine el residuo por exceso de dividir 10 a la 2020 entre 7. ¿No? Tenemos eso. Entonces, esto debe ser rápidamente la potencia. Si dividimos reiteradas veces, ¿no? Un múltiplo de 6 más 4, ¿no? Pero a mí me interesa saber cuál es la división de este número entre 7, ¿no? Pero ya sabemos que la potencia toma esta forma, ¿no? Toma esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos apreciar ahí? Miren la secuencia que hemos formado. ¿Qué sucedía cuando era un múltiplo de 6 más 4? 10. Múltiplo de 6 más 4 es, miren, como resultado final, un múltiplo de 7 menos 3. Entonces, 10 a la 1 múltiplo de 6 más 4, ya tenemos su comportamiento. No tienen que hacer nada prácticamente. Solamente, como ya encontramos el ciclo, me interesaba poner la potencia en un múltiplo de 6. Por eso que se divide esto entre 6 y da un residuo de 4. Una vez que yo tengo este número, yo sé que esto es un múltiplo de 6 más 4. Y este comportamiento ya lo tengo yo. ¿Ven? Entonces, para eso es importante encontrar el ciclo que me va a permitir rápidamente encontrar la solución. Entonces, el residuo por exceso es 3, ¿no? Ahora veamos criterios de divisibilidad. Divisibles por 2 a la n. ¿Cuándo un numeral es divisible por 2? Cuando termina en 0 la última cifra o termina en 2. ¿Cuándo es divisible por 4? ¿No? Cuando las dos últimas cifras son ceros o las dos últimas cifras es múltiplo de 4. ¿Cuándo es divisible por 2 al cubo o por 8? Cuando las tres últimas cifras son múltiplos de 8 o las tres últimas cifras son 0. ¿Ves? Tenemos eso. ¿Cuándo es divisible por 3 y por 9? Será divisible por 3 cuando sumamos sus cifras y eso da un múltiplo de 3. ¿Cuándo será divisible por 9? Cuando sumamos sus cifras y su suma es un múltiplo de 9. ¿Ve? Es muy fácil de recordar, ¿no? ¿Cuándo es divisible por 5? Un numeral es divisible por 5 cuando termina en 0, ¿no? O cuando termina en 5. Cuando termina en 0 o cuando termina en 5. ¿Cuándo es divisible por 25 o 5 al cuadrado? Cuando las dos últimas cifras son ceros o las dos últimas cifras son un múltiplo de 25.
¿Cuándo es divisible por 6? Cuando es un múltiplo de 2 y a la vez también debe ser un múltiplo de 3. Para que sea divisible por 6, debe ser un múltiplo de 2 y un múltiplo de 3. ¿Cuándo es divisible por 7? O módulo 7. Hay que multiplicar cuando la suma de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda por los factores 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, es múltiplo de 7. Entonces, a esto debo multiplicar por 1, por 3, por 2, por menos 1, menos 3 y menos 2. Y esa suma debe ser múltiplo de 7. ¿Cuándo es divisible por 11? En este caso, cuando la diferencia entre la suma de las cifras del lugar impar menos la suma de las cifras del lugar par es múltiplo de 11. ¿Quiénes son las cifras del lugar impar? El 1, el 3, el 5. Ahí está. Los pares. El C y el A. Se resta eso y eso debe ser múltiplo de 11. ¿Cuándo debe ser divisible por 13? Multiplican ya no por los números anteriores, sino en este caso, miren, el 1 menos 3 menos 4. Y acá cambia de signo. Menos 1, 3 y 4. En el siguiente cambiará el signo. 1, menos 3, 4. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre el proceso es de derecha a izquierda, ¿eh? De derecha a izquierda. Entonces, le multiplicamos por 1, por menos 3, menos 4. Menos 1, 3 y 4. ¿No? Luego vendrá 1, ¿no? Y toda esa suma debe ser múltiplo de 13. ¿Cuándo es múltiplo de 33? Cuando el numeral va a ser divisible por 33 cuando la suma de sus cifras de 2 a 2. ¿Ve? Debo coger numerales de 2 en 2 de derecha a izquierda. Y eso debe ser múltiplo de 33 para que el número sea divisible por 33. Debemos tomar de 2 en 2 y esa suma debe ser múltiplo de 33 para que ese numeral sea divisible por 33. Por 99 mantiene la misma característica. Deben tomar de 2 en 2. Y el que sobra queda solo, ¿no? Y esa suma debe ser múltiplo de 99. Si acá también sobrara 1, ese 1 se suma solo. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Ok, entonces continuemos. Siempre voy a tratar de regresar de rato en rato, no voy a decir que el internet no fue una mala pasada para ver qué está aconteciendo, ¿ya? Cualquier interrogante al final, ¿no? Para no poder interrumpir la clase. Ya.
A ver, veamos qué dice el problema 1. Daniel le dice a Percy, cuando dividas correctamente el número de soles que tengo entre el número de soles que tienes, te darás cuenta que el residuo por defecto es mayor que el residuo por exceso en 15 unidades. Además, el cociente por exceso disminuido en 2 unidades es el quíntuplo de la diferencia entre el divisor y el residuo por defecto. Si Percy tiene 31 años, ¿no? O si Percy tiene 31 soles, determine la suma de las cifras del número de soles que tiene Daniel. Entonces planteamos el problema. Sea de la cantidad que tiene Daniel. Ya sabemos cuánto tiene Percy. Y Percy tiene 31 soles. El divisor ya sé cuánto es. 31. ¿No? ¿Qué más? También sabemos lo siguiente. Dice, te darás cuenta que el residuo por defecto es mayor que el residuo por exceso en 15 unidades. Que la diferencia de los residuos es 15. Tenemos la primera ecuación. Pero también no se olviden de la propiedad. La suma del residuo por defecto más el residuo por exceso era el divisor. Pero el divisor vale 31. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, yo sumo estos dos, se va a cancelar y acá sería 46. 2 veces el residuo por defecto igual a 46. Pasamos a dividir, ya tengo el residuo por defecto, ¿no? 46 entre 2, 23. Ese es el residuo por defecto. Pero si este es 23, pasa a restar, para que sea 31, el residuo por exceso tiene que ser 8. Entonces ya tengo el residuo por defecto, el residuo por exceso. Pero hay una ecuación más que puedo establecer, ¿no? ¿Qué dice? Dice, además, el cociente por exceso, disminuido en 2 unidades, es igual, dice, o es el quíntuplo, ¿De quién? De la diferencia entre el divisor y el residuo por defecto. ¿Bien? Tenemos eso. Pero de acá ya tengo el divisor, 31. Tengo el residuo por defecto, 23. Operamos, pasamos a sumar y ya tengo el residuo por exceso, 42. Reemplazamos, simplificamos y ya tenemos el residuo por exceso. Y ya puedo reemplazar en mi algoritmo de la división porque me están pidiendo que determine la suma de las cifras del número de soles que tiene Daniel. Ya tengo suficiente información. No se olviden que dividiendo es divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso. Reemplacemos 31 el divisor, cociente por exceso 42, menos residuo por exceso 8. Operando, Daniel tiene 1294, ¿no? Y me piden la suma de sus cifras. Haciendo un gran esfuerzo, 16. Tenemos solucionado el problema
1. No se olviden de la propiedad. La suma del residuo por defecto más el residuo por exceso siempre es el divisor. Y ese divisor me da. También el dividendo es divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso, ¿no? Veamos el problema 2. Las edades de una abuela y sus 3 nietos en meses representan los términos de una división entera inexacta por defecto, cuya suma es igual a 750. Además, el cociente es la mitad del divisor y el residuo es 6 unidades más que el cociente. Si a un cuarto nieto lo traen de visita para que conozca a la abuela y su edad en meses coincide con el residuo de la división realizada, hay su edad en años, me dice, ¿no? Interesante, a ver, planteémoslo. Ya sabemos que los elementos son dividendo, divisor, cociente y residuo. Y D representará la edad de la abuela y estos 3, la edad de sus 3 nietos, ¿no? Con lo cual, la edad de la abuela será, ¿no? Divisor por cociente más el residuo, ¿no? Tenemos eso. Pero hay un dato adicional. Dice que la suma en meses de esas edades es 750. O sí, 750, ¿no? Tenemos nuestra primera ecuación. La suma de sus edades en meses, 750. Pero hay un dato más. Sé cuánto vale cada uno de estos elementos. El dividendo siempre es divisor por cociente más residuo por defecto. Entonces reemplazamos. El divisor se mantiene, pero yo sé cuánto vale el cociente. El cociente dice que es la mitad del divisor, entonces lo reemplazamos. ¿Qué más dice? Y el residuo es 6 unidades más que el cociente. Que será 6 unidades más que esto. Y eso debe ser 750, ¿no? La suma que teníamos inicialmente, ¿no? Teníamos inicialmente. Ya, pero nos falta reemplazar ¿dónde? También nos falta reemplazar ahí, ¿no? Tenemos eso. Entonces, de acá tendríamos D medios más D medios, D, más este D, 2D. Este 6 pasa a restar, 744, ¿no? Pero acá reemplazamos, este era D medios y este era D medios más 6, ¿no? Tenemos eso, ¿no? D cuadrado, puedo multiplicar todo por 2, ¿no? Para que no haya fracciones. Entonces, operando, nuevamente esto pasa a restar, ¿no? Que era D cuadrado medios más este D medios con este 2D, 5D medios. Multiplicamos por 2, desaparece ahí y acá se duplica. Factorizamos D y me quedará D más 5. Pero 2 por 300, por 738, lo factorizamos de esta forma, ¿no? Y rápidamente
Estos se diferencian, miren, en 5 unidades. Y estos también se diferencian en 5 unidades. Entonces ya puedo decir que D vale 36. D vale 36. Ahora, si D vale 36, ¿cuánto era el residuo? El residuo dice que son 6 unidades más que el cociente, ¿no? Tenemos eso. Y el cociente era la mitad del divisor. Entonces, será 36 entre 2 más 6 unidades, ¿no? 24, ¿ves? Ahí está los 24 que nos salió, ¿no? Ya, pero no se olviden que llega un cuarto nieto, ¿no? Un cuarto nieto lo traen de visita para que conozcan a la abuela. Y su edad en meses coincide con el residuo de la división realizada. Entonces, la edad del cuarto nieto son 24 meses. Como me piden años, divido entre 12 que trae un año y su edad será 2 años, ¿no? 2 años. Tenemos esto. A ver, veamos el problema 3. Andrés, Benito y Carlos tienen A, C, BA y CB soles respectivamente. Si se sabe que el numeral ABC es un múltiplo de 7 más 2, el numeral CBA es un múltiplo de 11 más 10 y el numeral BCA es un múltiplo de 9 más 6. ¿Cuántos soles tienen entre los tres juntos? Entonces tengo que descubrir en base a esta información los valores de A, B y C, ¿no? Y no voy a poder decir cuándo tienen los tres juntos. A ver cómo enfocamos este problema. Lo primero que sabemos es que el numeral ABC es un múltiplo de 7 más 2. También sabemos que el numeral CBA es un múltiplo de 11 más 10. Y el numeral BCA, un múltiplo de 9 más 6. Ya. Tenemos eso. Pero mírenme, son las mismas letras que están participando, pero están en diferente orden. Si son las mismas letras que están participando, pero están en diferentes órdenes, lo natural sería ordenar los dos restantes en la forma del 1 para buscar coincidencias y luego obtener cuánto vale ese numeral. Entonces, este numeral habría que tratarlo de poner en esta forma. Este numeral habría que tratar de ponerlo en esa forma. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo era múltiplo de 11?
¿Se acuerdan? CBA. Entonces, eso era múltiplo de 11. Sí, solo sí. Los lugares impares. C menos B más A era múltiplo de 11, ¿no? No se olviden, sumábamos los lugares impares y le restábamos los lugares pares y salía múltiplo de 11. Ahora, yo les pregunto, alteren algo que yo lo vea de esta forma. Primero pongo A, el B se mantiene y el C pasa ahí. El resultado es el mismo, ¿no? Como el resultado es el mismo, yo podría decir también que el numeral ABC es un múltiplo de 11. ¿Ven? Eso es lo que se ha hecho entonces en esta parte. Yo tengo CBA múltiplo de 11 más 10. Cuando invierta, ABC seguirá siendo un múltiplo de 10 o un múltiplo de 11 más 10. ¿Ven? Por esta condición. Entonces, si el numeral CBA es un múltiplo de 11 más 10, cuando invierto el orden, el resultado no varía, sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, el numeral ABC seguirá siendo un múltiplo de 11 más el resto, ¿no? Más el mismo resto. Eso es lo que hemos aplicado para poder hacer ese cambio. Y miren, ya uniformicé. Estos dos ya están uniformes. ¿Podría uniformizar el tercero? Claro que sí. Con la misma idea. ¿Se acuerdan? BCA. Cuando era múltiplo de 9. Si solo sí, la suma de sus cifras era múltiplo de 9. ¿Va a alterar en algo que yo cambie las cifras ahí? A, en este caso, B y C. No, no altera, sigue siendo el mismo sumando. Por lo tanto, ese mismo sumando sigue siendo múltiplo de 9. Con lo cual, de ahí ya puedo decir que el numeral ABC es múltiplo de 9. Es múltiplo de 9. Entonces, que el numeral BCA sea múltiplo de 9, también puedo garantizar porque al sumar las cifras me da lo mismo que esto. Entonces, como consecuencia, ese numeral ABC sigue siendo múltiplo de 9. Pero mi problema no está así. Dice mi numeral BCA es un múltiplo de 9 más 6. Entonces, cuando cambia el orden, eso seguirá siendo un múltiplo de 9 más el mismo resto común, más 6. ¿no? ¿Pero qué he ganado haciendo eso? Lo que he ganado es que he uniformizado a un mismo número, ¿ve? ABC, ABC, ABC. Y este número está coincidiendo con diferentes cantidades. Y dijimos, cuando un número coincide con diferentes cantidades, ese número debe coincidir en general con un mínimo, con un múltiplo de esos números. Pero también dijimos que para que eso acontezca, los restos deben ser iguales. ¿Y acá los restos son iguales? No, ¿ve? Falta todavía una segunda tarea de uniformizar los restos. Entonces, ¿cómo se uniformiza, profesor? Sumando y restando. Debemos agregar sumas y restar la misma cantidad para que no altere la expresión, pero de tal manera que obtenga un resto común.
Observen. Teníamos que ABC era un múltiplo de 7 menos 5. Si lo resto 7, a un múltiplo de 7 le quito un múltiplo de 7, sigue siendo múltiplo de 7, o sea, regresa a esto, no alteró en nada. Pero ahora, ¿qué tengo? Que el numeral ABC es un múltiplo de 7 menos 12, ¿no? Lo puedo escribir de esta manera. A ver, veamos si podemos conseguir el mismo resto en el segundo. Teníamos un múltiplo de 11 más 10, ¿no? Ahora, le resto 22. Esto es múltiplo de 11. Al múltiplo de 11 le resto un múltiplo de 11, sigue siendo múltiplo de 11. Pero esta diferencia, ¿cuánto es? Menos 12. Ya he hecho coincidir. Porque no se olviden, este menos 22 que están restando se absorbe porque es múltiplo de 11. Sigue siendo esto, ¿no? Con lo cual tendríamos eso, ¿no? Que a veces es un múltiplo de 11 menos 12. Veamos en el tercero. Tenía que ABC era un múltiplo de 9 más 6. Le resto 18. Pero 18 es un múltiplo de 9. A múltiplo de 9 le quito un múltiplo de 9, sigue siendo múltiplo de 9. Más 6. O sea, no alteró en nada que yo hiciera eso. Pero de acá, este numeral va a ser igual a ¿quién? Este múltiplo de 9 se mantiene y 6 menos 18 es 12. Con lo cual ya conseguí mi objetivo. Ya logré uniformizar los restos. Entonces ya puedo decir que este numeral coincide con el mínimo común múltiplo de estos tres menos el resto común. Y coincide con un múltiplo del mínimo común todavía. ¿Sí? Tenemos eso. Como estos números son primos entre sí, su mínimo común es producto de los tres, ¿no? Y el producto de los tres es 693 menos 2. Pero como es un número de tres cifras, el primer múltiplo sería 0. No sería posible porque sería negativo, no sirve. El segundo múltiplo es 693 menos 12, 681. De tres cifras sí sirve. El siguiente múltiplo sería por 2, pasa a 1000. Ya no me sirve porque solamente debe ser de tres cifras. Entonces el único posible valor es 693 menos 12, 681. Con lo cual ya descubrí el valor de A, B y C. Entonces solamente me queda reemplazar ahí y sumar, ¿no? Y para saber cuánto tienen los tres juntos. Reemplazamos sus valores. El A era 6, el B 8 y el C 1. Reemplazando, obtenemos 165 soles, ¿no? Eso es lo que tienen Andrés, Benito y Carlos. Pues ya saben, jóvenes, cuando tengan expresiones de este tipo donde están variando, solamente en la ubicación, las cifras, lo que deben hacer es ponerlos en la forma de uno de ellos. Una vez que lo han puesto en la forma de uno de ellos, usando las propiedades de multiplicidad de sus respectivos números, la siguiente tarea es buscar hacer coincidir los restos. ¿Cómo hacen coincidir los restos? Restando, sumando adecuadamente, de tal manera que no altere la expresión. A un múltiplo de 7 le quito un múltiplo de 7, sigue siendo un múltiplo de 7. ¿Ve? Pero si lo veo así, me conviene para buscar un resto común. Entonces, tenemos eso. Una vez que coinciden o logran encontrar el resto común, ya el numeral coincide con varios números. Y siempre que buscan coincidencia, se aplica mínimo común múltiplo. Y la coincidencia será un múltiplo de ese mínimo común. Si fuera más, más el resto común. Si fuera menos, menos el resto, ¿no? Y luego ven ya la característica del numeral, ¿no?
No me he ido. Estoy dando tiempo para que lean el problema. Gracias por preocuparse. Ya, continuemos. A ver, a ver. Y ahora sí dejen de escribir porque si no me distraen. Voy a pensar que hay otra interrogante. Gracias, gracias. Ya. Muy bien, muchachos. Están preocupados. Gracias, gracias. Continuamos. ¿Qué dice el problema 4? La cinta fue de compras llevando D9 de soles, ¿no? Esta cantidad. Gastando, dice, esta cantidad de soles en vestidos y esta cantidad de soles en calzados. Si llevó el menor número de soles posibles, múltiplos de 15, o sea, esto de acá es un múltiplo de 15, gastando un número de soles múltiplo de 4 en calzados, o sea, este es un múltiplo de 4. Y lo máximo posible en vestidos. Ya, ni modo, le gustan los vestidos, así que gastó lo máximo en vestidos. Determine el producto de las cifras del número de soles que le quedó. ¿Ya? Por lo menos le quedó, ¿no? Que no hay problema. Ya. Por dato me dice que si llevó el menor número posible, múltiplo de 15. O sea, esto de acá es múltiplo de 15. Pero si es múltiplo de 15, debe ser múltiplo de 3 y de 5 a la vez. ¿No? Pero, profesor, si es múltiplo de 5, podría terminar en 0 o en 5. ¿Por qué dice que es 5? ¿Por qué dice que es 5? Por lo siguiente, si e fuera 0, ¿una cifra puede ser negativo? No puede ser negativo. Entonces el 0 queda descartado y la única posibilidad para leer es el 5. Reemplacen 5 ahí, ¿no? Ahora, la segunda condición es que debe ser múltiplo de 3. Y para que sea múltiplo de 3, su suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Entonces, acá sería, reemplazando el 5, 14. ¿Y cuál es el menor múltiplo de 3 mayor que 14? Primero sería el 15. Pero significaría que esto sería un medio. No puede ser 15. El siguiente múltiplo de 3 sería el 18. Como esto ya suma 14, 16 y 18. ¿Ve? El menor posible tendría que ser de 2. Entonces ya descubrimos el valor de E
y el valor de D. Ya sé cuánto llevó, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto soles gastó en calzados? En calzado dice que gastó BC de soles. Pero como ya sabemos cuánto vale D, gastó entonces BC2 soles, ¿no? Que es múltiplo de 4. Con lo cual, para que sea múltiplo de 4, las dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4. Con lo cual C podría ser 1, 3 y 5, ¿no? Pero podrá ser 5. Si C fuera 5, acá sería 10. Y estamos en base 10. No puede ser 5. Entonces solamente a C le queda 3 y 1, ¿no? Solamente le quedan esas posibilidades para C. El 1 y el 3. ¿Qué más? Pero no se olviden que en vestidos, ¿cuánto gastó? Esta cantidad. Y dice que gastó lo máximo en vestidos. Entonces, esta letra debe ser máximo. Como esa letra debe ser máximo, C debe ser máximo. ¿Y cuál es el C máximo entre 1 y 3? 3, ¿no? Entonces, el C máximo es 3. Entonces, ya tengo el valor de C. Ya tengo el valor de C, ¿no? Tenemos eso. Y también el B sale de manera natural, porque como gastó el máximo de soles en vestido, el B también debe ser máximo. Y como estamos en base 10, B no puede ser 5. Si B fuera 5 sería 10. Igual a la base no puede ser. Entonces el B máximo es 4, para que sea 8 ahí. Entonces ya descubrí el valor de E, de D, de C y de B, ¿no? ¿Qué me dicen? Determine el producto de las cifras del número de soles que quedó. Para saber cuánto quedó, pongo lo que llevé menos lo que gastamos, ¿no? Se gastó en vestidos, se gastó en, ¿qué más? Los zapatos, le quitamos a lo que teníamos, a lo que llevamos, ¿y cuánto sale esa diferencia? 1631. ¿Sí? Tenemos eso. Nos piden el producto de cifras de lo que quedó. 1 por 6, 6 por 3, 18 por 1, 18, ¿no? Tenemos eso. A ver, veamos el problema 5. Manuel y Fidel tienen 62 y 49 años respectivamente. Manuel le dice a su amigo Fidel: he observado que al elevar el número de años que tengo al número de años que tienes y luego dividirlo por la suma de las cifras del número de años que tienes, el producto de los residuos por defecto y por exceso coincide con los años que nos conocemos. Si Fidel comprobó que la afirmación de Manuel es correcta, ¿cuántos años se conocen estos amigos? A ver, veamos. Entonces,
debemos elevar la edad de Manuel a la edad de Fidel, ¿no? ¿Qué más debemos hacerlo? Ya observado, dice que al elevar el número de años que tengo al número de años que tienes y luego dividirlo por la suma de las cifras del número de años que tiene, ¿no? Entonces, la suma de las cifras del número de años que tiene sería 13. Entonces, lo va a dividir entre 13. ¿No? Va a obtener, al dividirlo entre 13, ese número va a ser un múltiplo de 13. Pero se puede obtener un residuo por defecto y se puede obtener un residuo por exceso, ¿no? Cuando ese exceso es menos, ¿no? ¿Y qué me están diciendo? Que debo determinar cuánto es cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Y el producto de esos dos residuos dice que representa el número de años que se conocen, ¿no? Entonces, eso debemos hallar. Ya. Pero rápidamente, 62, ¿cómo lo puedo escribir yo? 62 yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como 65 menos 3. ¿Está bien? Sigue siendo 62. Pero este 65 es un múltiplo de 13 menos 3. Eso es lo que he hecho en ese problema. Entonces, en lugar de poner 62, pongo un múltiplo de 13 menos 3 elevado a la 49. Ya saben por qué salió entonces. Ahora aplicamos la propiedad. Como la potencia es impar, mantiene el signo, dijimos. Si la potencia fuera par, absorbería el signo. Queda un múltiplo de 13 menos 3 a la 49. ¿Ve? Tenemos eso. Ahora debo reducir a esto. ¿Y cómo lo reducimos? ¿No? Haciendo un pequeño artificio. ¿No? 3 por 16, 48. La misma base exponente de su suma sería 49. O sea, 3 a la 49 lo puedo escribir de esta forma. ¿No? Profesor, ¿por qué está haciendo eso? Porque debo buscar la base 13. ¿No? Debo buscar esto. ¿No? Porque solamente debe quedar un múltiplo de 13 más un resto que es menor que 13. Pero el 48 lo puedo escribir como 3 al cubo a la 16. Se multiplican, sigue siendo 48. ¿Por qué 3 al cubo? Porque 3 al cubo es 27. Y 27 es 26 más 1. Y 26 es un múltiplo de 13. ¿Ve? Por eso es que se hace de esta forma. Tratar de encontrar un múltiplo de 13 para que sumado o restado con este múltiplo de 13 sea múltiplo de 13 y se absorba. Esa es la idea. Entonces, por eso que transformamos 49 de esta forma. Luego 27 lo escribimos como 26 más 1. Pero 26 es múltiplo de 13 más 1. ¿No? Ese es el siguiente paso. ¿No? Entonces de acá quedará múltiplo de 13 más 1 elevado a la 16 por el 3. Pero nuevamente acá es más, ya no hay problema. Entonces quedará múltiplo de 13 a la 1 a la 16, que sigue siendo 1. Pero me queda múltiplo de 13. Con este múltiplo de 13 sigue siendo múltiplo de 13. ¿Ven? Entonces solamente me va a quedar de estos dos un múltiplo de 13. De 1 a la 16, 1 multiplicado por este 3 quedará menos 3. Y ya está.
Lo que hemos obtenido es el resto por exceso. Ahora lo único que van a hacer es restar 10 y sumar 10. Este menos 3 con este menos 10 sale menos 13. Con este 13 sigue siendo múltiplo de 13. Más 10. Ya obtuvieron el resto por defecto. Porque con menos es el resto por exceso. Con más es el resto por defecto. Ya tiene. Y el producto de esos dos será los años que se conocen, ¿no? Se conocen 30 años. Entonces, sí son buenos amigos, ¿no? 30 años de amistad. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Un cultivo de bacterias crece exponencialmente y al cabo de 2, 5 y 9 minutos se estima que habrá 49 al cuadrado, 49 a la quinta y 49 a la 9 bacterias respectivamente. En condiciones favorables, las bacterias se reproducen rápidamente, ¿no? También los virus, ¿no? Si no, no estuviéramos encerrados. Si luego de dividir cada una de estas cantidades por n, donde n es un natural, los residuos obtenidos fueron 4, 5 y 15 respectivamente. Hay la suma de cifras del mayor valor de n, ¿no? Hay la suma de las cifras. Entonces, planteamos el problema, ¿no? Entonces, rápidamente, 49 es 7 al cuadrado. Al cuadrado será 7 a la cuarta. Dividiendo entre n, resto 4, dice. 49 a la quinta es 7 al cuadrado a la quinta, 7 a la 10. Pero dividido entre n será múltiplo de n más el resto, que es 2, dice. 49 a la 9 sería 7 al cuadrado a la 9. Sería 7 a la 18. Pero dividiendo entre n, dice que deja resto 15. ¿Ve? Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, sin hacer mucho esfuerzo, no se olviden que deben hacer coincidir los restos, ¿no? Deben hacer coincidir los restos. O por lo menos deben apoyarse en eso. ¿Qué sucede si elevamos al cuadrado esto? Tendríamos 7 a la cuarta al cuadrado sería 7 a la 8. Y también tendré que elevar al cuadrado esto. Pero ya saben que ustedes por propiedad que esto es n, un múltiplo de n al cuadrado sigue siendo un múltiplo de n, más esto al cuadrado, 16. Tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más? También sabemos lo siguiente, ¿no? Sabemos lo siguiente. Que 49 a la 9 era lo mismo que 7 a la 18, ¿no? Pero 7 a la 18, ¿quién es? 7 a la 10 por 7 a la 8. ¿Ve? Entonces, 7 a la 18 es 7 a la 10 y 7 a la 8. Y yo sé cuánto es 7 a la 18. Eso es múltiplo de n más 15. Pero también sé cuánto es múltiplo de, o cuánto es 7 a la 10. 7 a la 10 es un múltiplo de n más 2.
Y acabo de averiguar cuánto es múltiplo de 7 a la 8. ¿Cuánto es 7 a la 8? Ese es un múltiplo de n más 16. Ya puedo reemplazar, ¿no? Ya puedo reemplazar. Entonces, múltiplo de 7 a la 10 es múltiplo de n más 2. Y múltiplo de 8 es múltiplo de n más 16. Y esto también ya sé cuánto es, ¿no? Esto es múltiplo de n más 15. Entonces, reemplazando, múltiplo de n más 15, y de acá será múltiplo de n más el producto de esto, ¿no? 32. Tenemos eso. Ahora de acá paso a restar. A un múltiplo de n le quitamos un múltiplo de n, sigue siendo múltiplo de n. A 32 le quitamos 15. ¿Y qué vamos a conseguir? N múltiplo de 17, ¿no? N múltiplo de 17. Tenemos eso. ¿Pero qué me están pidiendo? Halle la suma de las cifras del mayor valor de n, me dice. Entonces, ¿quién sería mi candidato para n? El mayor n que yo puedo conseguir es como n. Dice que 17 es un múltiplo de n, ¿no? Si 17 es un múltiplo de n, entonces el n, los únicos valores posibles que puedo tomar sería el 1 y el 17 para que sea 17. No hay otra opción, ¿no? Si el múltiplo de n es 17, entonces para que ocurra eso, entonces el mayor valor sería 17, ¿no? Para que sea igual a 17. Entonces el mayor valor para n es 17. Pero me piden haya la suma de las cifras del valor de n, del mayor valor. Entonces su suma de cifras será 8. Entonces, en esta parte no podía deducir porque el resto no era, había un resto. Pero acá con todo el proceso que hemos hecho ya obtuvimos que múltiplo n es 17. Entonces el mayor valor posible para n sería 17, ¿no? No hay otra posibilidad. Veamos qué dice el problema 7. Pepe, de 36 años de edad, le dice a su papá, de 51 años de edad, ¿cuántos años lo tuvieron a Pepe? Prematuro, ¿no? Ya. ¿Qué casualidad? Al número de dividir correctamente esto por 7, se obtiene un residuo por defecto que coincide con el número de años que tiene tu único nieto. ¿Cuántos años tiene el hijo de Pepe, me dice, ¿no? Veamos, veamos. Entonces, lo que debo hacer es dividir este número entre 7, ¿no? Y sabemos que ese número siempre es un múltiplo de ese divisor, más el resto por defecto, ¿no? Cuanto es más, es resto por defecto. Entonces me interesa saber cuánto es esto, ¿no? Eso va a ser la edad en años de su nieto, ¿no? Pero me interesa trabajar con divisibilidad de 7.
¿no? Y cuando era divisible por 7, había que multiplicar por 1, 3, 2, ¿no? Menos 1, menos 3, menos 2. Rápidamente, yo puedo este 6 escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces, es lo mismo. Profesor, ¿por qué está haciendo eso? Porque cuando yo multiplique por 1, 3, 2, luego menos 1, menos 3, menos 2, se va a cancelar, ¿ve? Este 3 con este menos 3. Este 3c con este menos 3c. Este 2c con este menos 2c se cancela. Sale 0. Y 0 es múltiplo de 7. Solamente quedará más 3, ¿ve? Por eso lo hemos hecho. Entonces, cuando hacemos de esa forma, y aplicando el criterio de divisibilidad por 7, esto es múltiplo de 7. 0 es múltiplo de 7. Más 3. ¿Ven? Tenemos eso. Y entonces ya tenemos la base. La base es un múltiplo de 7 más 3. Porque la idea es ponerlo todo en un múltiplo de 7. Ahora la potencia. La potencia también tiene una característica muy especial. ¿Ve? 6 más 1, no, 6 es 5 más 1. Pero ese es, 6 es múltiplo de 3. 1A, 2A, 3A. 3A es múltiplo de 3. P más P más P es múltiplo de 3. Cuando yo sumo sus cifras, esto sale múltiplo de 3. Porque sus cifras es múltiplo de 3. Entonces ya sé cómo es la potencia. La potencia es un múltiplo de 3. Ya es de la forma 3K. Pero como está terminando en 1, K tiene que ser impar. Porque si fuera par el K, ya no terminaría en 1. ¿No? Entonces hay que garantizar eso. K es impar. Para garantizar este 1. El numeral es un impar. Entonces ya puedo reemplazar, en lugar de esto, estas características. ¿No? La base es un múltiplo de 7 más 3 y la potencia es un múltiplo de 3, ¿no? De la forma 3K donde K es impar. ¿Ya? Tenemos eso. Ahora, sigamos. Ya saben que por propiedad esto sigue siendo múltiplo de 7 y queda más 3 a la 3K. Ahora acá debo poner también, buscar un múltiplo de 7 para que se reduzca. ¿No? No alteren nada que yo pongo de esta forma. Pero ustedes saben que 27 es lo mismo que 28 menos 1. No, 3 al cubo es 27. Pero 27 es 28 menos 1. Pero 28 es un múltiplo de 7, ¿no? 7 por 4. Por eso que en lugar de poner 28 pongo un múltiplo de 7. Menos 1, ¿no? A la K. Ya saben por propiedad que cuando la potencia es impar, K es impar, se mantiene el signo. Y acá quedará 7 a la K. O 7, múltiplo de 7 con este múltiplo de 7, queda múltiplo de 7. Quedará menos 1 a la K, que es menos 1. ¿No? Pero lo que me salió es resto por exceso. Yo no quiero por exceso. Resto 6 y sumo 6. Si resto 6 con este menos 1 sería menos 7. Se absorbe. ¿No? Se absorbe. O si quieren, también dicen, ¿no? Ah, ya, el resto por exceso es 1, pero más el resto por defecto debía ser dividendo. Entonces el resto por defecto es 6, para que sume igual que el divisor. Ya tienen, lo que ustedes estaban buscando era el resto por defecto, que era la edad de
de su nieto, ¿no? Del papá de Pepe. A ver, veamos la 8. Hugo tiene cierta cantidad entera de soles, de modo que si la reparte en partes iguales a 6, 36 y 216 niños, obtendría lo siguiente, dice, ¿no? O le sobraría lo siguiente. M, N más 7, PQ3 en base 6, ¿no? Eso es lo que le sobraría, respectivamente. Siendo M y N dígitos menores que 6. Determine el mayor valor de M más N más P más Q. Veamos entonces. Si divido entre 6, resto M. Si divido entre 36, resto N7, el numeral N7. Si divido entre 216, el resto es PQ3 en base 6. Bueno, tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Lo siguiente. Observen en esta parte. En esta parte. En esta parte. 216, ¿cuánto es? 6 al cubo. Entonces yo les pongo acá el número n, a, b, c, d, e, f, g, en base 6. ¿Qué sucede cuando cortaba ahí, dijimos? Esto iba a ser a, b, c, d, en base 6, más e más f más g, en base 6. ¿Ven? Pero como le han quitado 3 cifras, había que multiplicar por la base elevado a la cantidad de cifras que le quitaron. ¿Ven? Y esto de acá es múltiplo de 216. Pero lo que me interesa es esto. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Y miren, observen, que esto ya está representando las 3 últimas cifras del numeral. Está representando las 3 últimas cifras del numeral. Entonces, como este numeral era igual a todo esto, en otras palabras, estas 3 últimas cifras son las 3 últimas cifras del numeral. El numeral está terminando en estos 3, en PQ 3, no haciendo papel de 3. ¿Ya? También ese numeral era de esta forma, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera cortado ahí? Hemos cortado acá. Lo anterior sería múltiplo 6 al cuadrado. Y las dos últimas serían lo que termina en 1. Y si hubieran cortado ahí, el numeral sería un múltiplo de 6. Y esto sería la cifra que está terminando. Y eso es lo que se va a aplicar en este problema. ¿Sí? Entonces, este numeral, como esto es 6 al cubo, va a terminar en estas 3. Con lo cual, rápidamente, ¿qué puedo decir ahora? Puedo decir lo siguiente. Si cortaran ahí, dijimos que esto iba a ser un múltiplo de 6 más 3.
¿Ve? Si cortábamos ahí, iba a ser un múltiplo de 6 al cuadrado más 3, o sea, 36. Un múltiplo de 36 más Q3. ¿Ve? Y si cortaran ahí, sería 6 al cubo o 216 más esto. Pero esos son estos de acá. Con lo cual yo podría decir que esto de acá es este numeral. Y de acá el m vale 3. M vale 3. Ya, tenemos eso. Desarrollamos el segundo, sería 6Q más 3, ¿no? Pasando a la base 10. 10n más 7. Operamos, ¿no? Y acá tenemos que jugar con los valores, ¿no? Jugar con los valores. Entonces no se olviden que la condición es que mn son dígitos menores que 6. Como son menores que 6 y... ¿no? ¿Qué más nos dicen? Ya. Determine el mayor valor de esta suma, ¿no? De esta suma. Pero como estamos en qué bases, miren, estamos en base, en esta parte, 6. Si estamos en base 6, el P tiene que ser máximo, ¿no? El P máximo tendrá que ser 5. ¿Ven? Como la base 6 no puede superar 6, tendrá que ser 5, ¿no? Tenemos eso. ¿Qué más podemos decir? De esta parte pasamos a restar. ¿Y qué valores van a jugar? El 2 y el 4, ¿no? El 2 y el 4. Reemplacen y se acabó. Sale 14. Veamos. Álvaro tiene un recibo de pago de Cálida con el número de clientes de esta forma, dice, ¿no? Si dicho número es un múltiplo de 198, ¿no? Pero si es múltiplo de 198, será múltiplo de 2 y múltiplo de 99. Pero si es múltiplo de 2, la última cifra tiene que ser par. Entonces, ¿qué posibles valores puede tomar? Como es par, puede ser 0, 2, 4, 6 o 8. Pero cuando era múltiplo de 99, tomábamos de 2 en 2. Y esa suma tendría que ser un múltiplo de 99, ¿no? Un múltiplo de 99. ¿Está bien? Tenemos eso. Entonces, rápidamente, tenemos que asignar valores a P. A P, ¿no? Valores a M que verifiquen esa condición. Entonces, jugará con valor 0 el P. No se olviden, esta parte no puede ser muy pequeño, ¿no? No puede ser muy pequeño. Si R fuera 1, ¿esto cuánto sería? Sería 5. ¿Habrá algún P que aproxime a 99? No. Si fuera 2 tampoco va a haber. Pero ¿qué pasa si es... sí, el 1 sí juega. Déjenme ver.
Si es 1, sería 50. Si es acá 4, sería ya 92, ¿sí ve? Y con el 1, con el R1 está jugando, ¿no? Y con el R igual a 1, el P tendría que ser 4, porque si es 3 o si es 2 no va a llegar a la suma 99. Si es 0 no va a llegar a la suma 99. Entonces, P igual a 1, con 0 queda descartado, con el 2 también queda descartado porque la suma no va a llegar a los 99, pero con 4 sigue, 42. Y acá sería 54. Entonces, M tendría que ser 3. Entonces, no nos ha quedado otra que hacer tanteo, ¿no? Para poder llegar a esta suma. Porque por condición debe ser múltiplo de 2 y múltiplo de 9. ¿No? Ya conociendo sus valores, reemplazan, ¿no? Reemplazan. Antes que se vaya el tiempo, veamos la 10. La madre de Julia divide correctamente el numeral 32, ¿no? El numeral de 32 cifras, de esta forma por 7, dice, ¿no? Y obtiene por residuo por defecto esto de acá. Si la edad actual de Julia es la suma de todos los valores que puede tomar la cifra X, ¿cuántos años le falta para que Julia cumpla 15 años? Veamos. Entonces, al dividir entre 7, será un múltiplo de 7 más el resto, ¿no? Que es de esta forma. Pero no se olviden que siempre el resto es menor que el divisor. Por eso que se cumple esto. Haciendo su descomposición polinómica, ¿no? Como son de 32 cifras, esta es su descomposición polinómica. Pero ¿qué pasa si tuviéramos 2 a la 1 o 9 a la 1? Múltiplo de 7 más 2. 9 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 77 más 4, ¿no? Múltiplo de 7 más 4. Igual, 9 al cubo, múltiplo de 7 más 1. Tenemos eso. Pero ¿qué pasa si suman todos ellos? Si sumamos todos ellos, esto sigue siendo múltiplo de 7. Y esto también múltiplo de 7. La suma de 2, múltiplo de 7. O sea, estos tres generan un múltiplo de 7. Lo mismo, cuando hayan 9 a la cuarta, sale de esta forma, 9 a la quinta de esta forma, 9 a la sexta de esta forma. Cuando suman los 3, múltiplo de 7, y esto también sale múltiplo de 7. ¿Ve? Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 sale múltiplo de 7. Y oh sorpresa, los demás también van a tener el mismo comportamiento. Sumamos múltiplo de 7. Entonces agrupamos convenientemente los 30 primeros. No, el primero dejamos tranquilo, el último dejamos tranquilo y como son 32 cifras, van a quedar 30 cifras acá. Pero ya sabemos que de 3 en 3 siempre van a ser múltiplos de 7. O sea, todo esto va a ser múltiplo de 7. Solamente quedarán los extremos más múltiplos de 7. Quedan los extremos más el múltiplo de 7. Pero igual, esto de acá lo puedo poner en esta forma. ¿No? Esto pasa a multiplicar, sigue siendo múltiplo de 7, con este múltiplo de 7, múltiplo de 7. 2x más x. Salió de esta forma. Con lo cual ya sé que esto va a ser el resto por defecto. El x está y el papel de n, ¿quién lo hace? 3. ¿No? Tenemos eso. Pero no se olviden lo siguiente.
debe ser menor que 7, n ya es 3. Entonces para el x le queda solamente el 1 o el 2. Porque si el x fuera 3, sería 9. No sería menor que el divisor. Con esto acabamos. El tiempo se va muy rápido. Estas son las alternativas de la evaluación. Y como siempre tengo que hacer la pequeña encuesta, ¿no? Ya saben, es el tema ha estado bonito, es bastante amplio, por eso que hemos tenido que acordar para acabar, ¿no? Realicen su encuesta con calma. Y no solo hay que repasar los criterios de divisibilidad, porque vamos a tener que aplicarlo a los temas, como hemos visto. Y es muy importante también lo siguiente. A ver qué dicen. Ya, quiere que le muestre las fórmulas, no hay problema. Vamos a compartir pantalla. Sí, todas las fórmulas están en su separata. Creo que no era una foto a al último problema. Ya. Entonces, repitamos rápidamente este problema que hemos pasado rápido por el tiempo que acababa. Entonces, me dice que tienen un de 32 cifras, vienen por 7, entonces será un múltiplo de ese divisor más 1, que dice que es de esta forma. Haciendo su descomposición nómica para pasar la base de y acuerdan que se ponía la cifra de las unidades, o podemos empezar por el último, se ponía 6, damos esa cifra, como eran 32, quedan 31, la base era 31, y a partir de ahí se empieza a dar, ¿no? Hasta la cifra de las unidades. 9 a la 1, esta forma, 9 al cuadrado, esta forma, 9 al cubo, esta forma. Pero si sumamos los 3, múltiplo de 7, múltiplo de 7, o sea, la suma de este bloque de 3, múltiplo de 7. Como va en orden creciente, coge un grupo de 3 adicionales, los siguientes. Tiene esta forma suma, múltiplo de 7. Igual en esto. Entonces, en este desarrollo, dejan tranquilo el primero y el último. Si ya sabemos que ha acabado, con eso termino. Ya, entonces, pero en bloques de 3, vemos que toda esta suma va a ser un múltiplo de 7. Solamente quedarán estos más el múltiplo de 7. Y multiplicar y formar nada más. Y como el n me salió 3 y el debe ser menor que 7, la única posibilidad para el x es el 3. Bueno, jóvenes, ya están inquietos por su recreo.
Nos vemos en la siguiente clase.